Bien, en esta cápsula veremos sobre las patologías de mayor relevancia que ustedes se van a topar en los protocolos musculoesqueléticos. Las patologías las vamos a dividir en 5 grandes secciones, que son las patologías óseas o de origen medular, las patologías de origen nervioso periférico, las patologías tendinias musculares, infecciones musculoesqueléticas, procesos de inflamación articular y patologías de caracterización cartilaginosa. Partamos con las lesiones medulares. Las patologías medulares las podemos dividir en 5 categorías: los trastornos proliferativos medulares, en los plataformas por sustitución, las depresiones medulares, las alteraciones vasculares y otro tipo de enfermedades. Los trastornos proliferativos medulares hay de dos tipos, los benignos y los malignos. Dentro de los trastornos proliferativos medulares benignos tenemos la reconversión. ¿Qué es lo que es la reconversión? Es la hiperplasia mieloidea, que es una presencia de factores extrínsecos fisiológicos que son propios del paciente y que puede pasar la médula amarilla a una condición de médula roja para poder suplir o abastecer alguna demanda que pueda haber producto de algún proceso patológico hematopoyético, ¿cierto? Así que este patrón, que es un patrón jaspeado, como se visualiza en las imágenes, que tiende a demostrarse más en el T1 que en el STIR, pero de alguna forma demuestran los dos componentes de los huesos largos principalmente, y que se dan en pacientes que son fumadores, que tienen actividad deportiva, deportiva de alta intensidad, ¿cierto? Obesidad, mujeres en edad fértil que tienen una gran consumo metabólico, ¿cierto? Anemia, enfermedades crónicas, etcétera, ¿cierto? Algunas otras patologías que pueden presentar este patrón son la mielofibrosis, la policitemia, la mastocitosis y el síndrome mielodisplásico, que son las menos en realidad, pero puede existir este patrón. En general es un patrón relativamente normal, es habitual verlo, sobre todo en pacientes que tienen ya de conocimiento de base alguna enfermedad mórbida, ¿cierto?, que tiende este patrón de reconversión. Hay trastornos de reconversión, trastornos proliferativos medulares, pero de carácter maligno. Uno de los más habituales es la leucemia, ¿cierto? Y el mieloma múltiple. La leucemia se produce por una sustitución de elementos de la médula roja, ¿cierto?, generando una alteración de la condición hematopoyética del hueso, produciendo anemia, neutropenia y trombocitopenia. Obviamente en estas imágenes este patrón jaspeado ya se vuelve un poco más grotesco, ¿cierto? Es como un patrón infiltrativo, ¿cierto? Como que se caracteriza principalmente en patrones que se acercan a la diáfisis de los huesos, ¿ya? Es un patrón difuso que se presenta más en los STIR que en el T1, porque si bien es cierto la señal del T1 cae, pero se acentúa drásticamente la inflamación en el STIR o en los estudios con saturación grasa. Y esto se debe principalmente a este componente tumoral, que es un patrón que se parece en la leucemia, pero en el mieloma múltiple es un poco más categórico, un poco más concéntrico este patrón, versus la leucemia, que es un patrón un poco más infiltrativo, como se visualiza en las imágenes. El otro caso que habíamos visto era el mieloma múltiple, que es una entidad también de lesiones medulares asociada a condiciones tumorales hematopoyéticas, ¿cierto?, que se caracteriza por un crecimiento descontrolado de las células plasmáticas malignas sin estímulos de antígenos. Esta proliferación obviamente genera una destrucción cabecular y conlleva a una osteopenia. El mieloma múltiple se caracteriza principalmente por tener un patrón imagenológico focal, ¿cierto? Produce lesiones focales que tienden a ser hipointensa en el T1 e hiperintensa ISO e hiperintensa en el T2, sobre todo con técnica de saturación grasa, como lo visualizamos en la imagen, ¿cierto? Pero, sin embargo, este patrón se da principalmente en las extremidades, por eso, y vamos a ver más adelante, que se hacen protocolos de cuerpo completo para la pesquisa del mieloma múltiple. Bien, el patrón de mieloma múltiple, si bien es cierto, puede presentarse con lesiones focales, también puede tener un patrón de infiltración homogéneo que se presenta principalmente a nivel de la columna lumbar. Ahora, tenemos un segundo trastorno, que es el trastorno medular por sustitución, ¿ya? Este trastorno se debe a la infiltración medular de células externas que pueden manifestarse con un patrón anómalo local, ¿cierto? Y dentro de este patrón anormal se hallan principalmente los tumores óseos primarios, metástasis, osteomielitis y los linfomas. En el caso del linfoma, que son células malignas que se traspasan a la trama ósea a través del torrente sanguíneo,
pues suele producir lesiones focales, multifocales en algún segmento óseo, que habitualmente se presenta como una lesión que es hipointensa en el T1 e hiperintensa o isointensa en el T2, pero tiende a la hiperintensidad, sobre todo en técnicas que presentan técnicas de saturación grasa. Los tumores óseos malignos son de gran relevancia. Lamentablemente en Chile la incidencia de estas lesiones ha ido incrementándose drásticamente, sobre todo en pacientes jóvenes, hablando de pacientes jóvenes, pacientes pediátricos desde los 6 años hacia arriba, y que presentan un patrón infiltrativo difuso que muchas veces puede generar compromiso de partes blandas, ¿ya? Dentro de ellos encontramos los osteosarcomas, los encondromas, los osteocondromas, ¿cierto? O los fibromas condromixoides, que tienden a tener este patrón infiltrativo y que habitualmente en el T1 tiende a caer abruptamente la señal por la respuesta nematosa infiltrativa que tienen los tumores y que en general tienen ese patrón habitual en el T1, mientras que en el T2 tienden a la heterogeneidad. Las lesiones primarias habitualmente se clasifican de acuerdo al estadio que se encuentran en el tumor. Así que dependiendo de eso es que tanto van infiltrando la trama ósea o que tanto van invadiendo partes blandas, se van clasificando. Dentro de las anomalías óseas tenemos los condrosarcomas, que es un elemento de origen cartilaginoso, ¿cierto? Es un crecimiento de cartílago hialino descontrolado que puede tener cambios misoides, calcificaciones, osificaciones locales, y cada ellas presentan alguna evolución dependiendo del estadio en que se encuentra el paciente, en la condición etaria que se encuentra el paciente. Dentro de ello, el osteosarcoma es una lesión bastante habitual, que es una lesión maligna cartilaginosa, que no hay que mirarla muy amigablemente y que puede generar causa metastásica a nivel pulmonar, linfática, hepática, renal y a nivel cerebral. El condrosarcoma es un patrón que habitualmente se caracteriza por tener este componente cartilaginoso que hace que las potenciaciones en T1 se vean en una caída de señal por este componente mixoide, ¿cierto? Y este alto componente hialino, y en el T2 se vean relativamente hiperintensas, heterogéneas, con este patrón no en uva, pero en un patrón como lobulado, ¿cierto? Que tiene unas mezclas con las técnicas de saturaciones grasas, ¿cierto? Se ven heterogéneos, con patrones, con tabiques en su composición en el cuerpo del tumor, ¿cierto? Y que tras la administración del medio de contraste tienden a una captación periférica de la zona activa, pero periférica, y en el centro donde hay la mayor concentración hialínica tienden a la baja de la señal, no hay captación de medio de contraste. Y habitualmente en la difusión, que es una técnica que sí vamos a emplear cuando tenemos que caracterizar lesiones primarias óseas o de partes blandas musculoesqueléticas, sí tenemos que tener en cuenta que a pesar de que tienen este componente cartilaginoso hialino, puede que el patrón en difusión sea un poco alterado a las condiciones normales que nosotros deberíamos ver un tumor en difusión. Hay que tener en cuenta que tenemos que saber diferenciar un encondroma con un condrosarcoma. El encondroma es una lesión benigna cartilaginosa, lesión primaria benigna cartilaginosa que tiende a crecer pero sin generar distorsión de la cortical ósea, mientras que el condrosarcoma sí genera esta deformidad de la cortical. De hecho la destruye y además es infiltrativa, así que tienen que tener este patrón bastante en atención. Otro de los patrones de trastorno infiltrativo son las metástasis óseas, ¿cierto? La metástasis puede ser de causa gástrica, pulmonar, genitourinaria, que tienden a tener este patrón de infiltración vascular y que conlleva obviamente a que lesiones secundarias se infiltren en la trama ósea. Habitualmente los patrones que son más recurrentes es infiltración a nivel de la pelvis, de huesos largos, ¿cierto? Y los cuerpos vertebrales de nuestra columna vertebral, donde se tiendan a alojar más las lesiones o las implantaciones secundarias en toda localización donde sea rica en vaso, porque estos tumores crecen rápidamente y necesitan amplia alimentación vascular. Este patrón es un patrón sumamente característico que va a depender de las características de la lesión primaria, considerando que cada lesión, dependiendo de dónde va a crecer, va tomando un comportamiento casi individual, ¿cierto? Por eso es tan difícil los tratamientos de quimioterapia, pues en el fondo estamos atacando el uno a uno por las lesiones. Habitualmente las lesiones de implantación secundaria que se alojan en la trama ósea, principalmente en aquellos huesos que tienen mayor componente de médula ósea, vamos a ver que en el T1 caen
abruptamente la señal, son lesiones bien categóricas, bien delimitadas y que algunas veces, dependiendo de las características de la lesión primaria, pueden tener zonas necróticas dependiendo del crecimiento de la data y del tipo de la alimentación que tenga, ¿cierto? Qué tan vascularizados se encuentran esas lesiones. Mientras que las técnicas de saturaciones grasas tienden a la hiperintensidad, pero la heterogeneidad y van a depender de cómo se comportan a nivel central. Bien, los trastornos de depresión medular están relacionados principalmente a los componentes post-tratamiento, ya sea de quimioterapia como de radioterapia, ¿cierto? Estas condiciones pueden desarrollar anemia plástica, aunque sus casos pueden ser variables dependiendo del paciente, ¿cierto? Así que estos patrones tienden a ser bastante difusos tanto en el T1, en el T2 como en las técnicas de saturación grasa, aunque en estas últimas tiende a caer la señal, ¿cierto? Así que hay que estar bien atento, pues los tratamientos de radioterapia y quimioterapia son habituales a verlos en resonancia magnética como controles postoperatorios para este tipo de pacientes. Así que dependiendo de cuánto ha pasado desde los tratamientos, cuántos fueron los ciclos, que es una información fundamental, vamos a ver que estos patrones tienden a ser bastante difusos porque en el fondo están dando una respuesta celular a estos tipos de lesiones primarias que son bastante agresivas e infiltrativas y que con este tipo de tratamiento tienden a bajar, y el patrón conductual, sobre todo en técnicas con saturación grasa, tiende a ser bastante difuso, hiperintenso, difuso, y los patrones de lesiones tienden a bajar. Hay otro tipo de alteraciones que son las alteraciones vasculares y se dan principalmente por edema, ¿cierto? Los edemas pueden ser una afectación de causa traumática, de alguna respuesta de un proceso infeccioso, ¿cierto? En base a alguna presencia de un componente tumoral que genera una respuesta edematosa local, ¿cierto? Que básicamente hacen que demuestre la presencia de agua de manera infiltrativa e inespecífica en toda la trama ósea. Por lo tanto, en el T1 tienden a bajar las señales, mientras que en el T2 con técnicas de saturación grasa, que son las secuencias, las potenciaciones idóneas para revisar estos patrones edematosos, son los que van a categorizar dónde, cómo y cuánto tiene esa lesión en data y respuesta acuosa. Este patrón, como les comenté, se puede presentar en traumatismo, infecciones, distrofia, ¿cierto? Osteoporosis transitoria o por condiciones secundarias, ¿cierto? Tumores, alteraciones articulares, etc. La isquemia por osteonecrosis, que puede ser por distintas causas, ¿cierto? Es una región focal que está muy específica, muy delimitada, ¿cierto? Y que puede producir una necrosis local debido a un traumatismo maltratado, ¿cierto? Presencia de esteroides, anemia de células falciformes, lupus eritematoso, enfermedad de Gaucher. Radiológicamente lo que nosotros vamos a ver es una médula completamente una lesión completamente alterada, ¿cierto? Con un patrón sumamente categórico en el T1, en donde cae abruptamente la señal, ¿cierto? Y mientras que en las técnicas de saturación grasa, principalmente los T2 con técnicas de saturación grasa, vamos a ver que tiene un borde bastante delimitado con un centro heterogéneo. Y dentro de las anomalías óseas también tenemos las fracturas ocultas. Habitualmente en la radiografía es bastante difícil ver una fractura, sobre todo una fractura trabecular, por lo que la resonancia llega a ser el método para poder pesquisar este tipo de lesiones. Así que dependiendo de cuánto es la data de la fractura, siempre vamos a encontrar el delímite, el delineado, ¿cierto? En las potenciaciones T1, en donde vamos a encontrar la zona de rotura del tejido óseo, ¿cierto? Pero la baja de señal de la causa edematosa por la fractura va a depender de cuánto tiene la data de esa lesión. Habitualmente cuando son de lesiones recientes hay una caída abrupta en el T1, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, como hay una reabsorción de esa agua edematosa, el T1 tiende a subir la señal y prácticamente tiende a ser imperceptible a las 6 semanas, 8 semanas, ¿cierto? Pero es en el T2 con técnica de saturación grasa donde nos puede demostrar fehacientemente, ¿cierto? Existe este patrón edematoso indistintamente de su data. Podemos encontrarlo hasta las 12 semanas, una secuela edematosa residual producto de una fractura. Vamos a
va a depender igual de la intensidad de la energía con la que se generó esa fractura. Ahora, las necrosis avasculares también es un patrón que es bastante habitual ver por resonancia, es una indicación por resonancia magnética y se produce por una oclusión parcial o completa del componente vascular que irriga algún segmento óseo. Estas lesiones habitualmente tienden a presentarse con una caída abrupta de la señal, tanto en el T1 como en el T2, porque literalmente vamos perdiendo este componente óseo, ¿ya? Y esta necrosis tiene un cuadro de clasificación demasiado grande, no lo voy a pasar ahora por honor al tiempo, pero habitualmente tiende a presentarte ese halo que el patrón habitual se da habitualmente en los cuellos del húmero o en el cuello de la articulación coxofemoral, ¿cierto? De la cabeza femoral, y que literalmente las caídas de la señal se da en las zonas donde no existe la irrigación necesaria para alimentar ese segmento óseo. Inyección del medio de contraste, hay algunos médicos que sí lo piden, pero la gran mayoría de los médicos no lo piden porque el patrón es bastante categórico. La sintomatología también da una respuesta bastante categórica de la necrosis, así que habitualmente no se inyecta medio de contraste en estos pacientes. Sí, en aquellas lesiones necrosantes que están cerca de los cuerpos articulares, se les pide secuencias gradientes para confirmar si esta necrosis genera una respuesta también vascular en el proceso de irrigación local articular. Bien, pasando a las lesiones tendíneas son bastante comunes a diferencia de los componentes óseos. Esto es un patrón bastante ameno porque es solamente un proceso inflamatorio, ¿cierto? Es un proceso de acumulación de agua dentro de la vaina sinovial, que es un halo que se forma de forma hiperecogénica, entendiendo que el tendón en general no da señal prácticamente ni en el T1, ni en el T2, ni en el DP fascial. Entendiendo entonces ese patrón, cualquier aumento de señal en los tendones, nosotros vamos a ver que es un proceso patológico, ¿cierto? Si bien es cierto, la ecografía del gold estándar para caracterizar todas las lesiones inflamatorias de las vainas, ¿cierto? No es suficiente en algunos casos, puesto que es operador dependiente. El patrón de la inflamación tendínea habitualmente se da en las zonas de inserción de los tendones, puesto que generan una respuesta biomecánica por estrés, habitualmente que generan una secuela compensatoria de aumento de inflamación. Las tendinopatías más habituales son las de mayor estrés, como son las del hombro, ¿cierto? Las del tobillo, las de las rodillas, que es lo habitual en estudiar bajo resonancia magnética. ¿Cómo se presenta? Se presenta con un aumento de señal que puede ser dentro del cuerpo tendíneo, ¿cierto? O alrededor de la zona de inserción del tendón, que puede ocasionar una rotura parcial de estas fibras, ¿cierto? Y a través del eje corto, en un corte axial, ¿cierto? Como la imagen que estamos viendo acá abajito, ¿cierto? Lo que demuestra que se genera esta inflamación de forma periférica en el tendón. Ahora, ¿tenemos roturas también de los patrones tendinos? Claro que sí, el patrón de rotura puede ser parcial o total, dependiendo de cuánto fue el estrés o cuánto lleva con ese patrón habitualmente de sobrecarga o sobreexigencia muscular, ¿cierto? Las roturas completas, indistintamente del tendón, se presentan como una pérdida de la tensión muscular. Nosotros habitualmente en resonancia estamos acostumbrados a que las fibras musculares se vean tensas, ¿cierto? Se vean con un patrón bastante recto, dependiendo del paquete compartimental muscular en la cual se encuentren situados, ¿cierto? Como en este caso del músculo supraespinoso. En el caso de las roturas parciales, este patrón se pierde completamente, se forma como una especie de patrón serpenteado, no hay una zona de inserción, no se puede localizar la zona de inserción, y donde debiéramos ver la zona de inserción, habitualmente en el T1 se ve hipointenso porque se rellena de componente acuoso, mientras que en el T2 se tiende a ver más hiperintenso. En el DP FASAT y en el T2 con técnica saturación grasa, en ambas presentaciones tienden a verse más hiperintensa porque hay una respuesta edematosa local, ¿cierto? La señal del músculo también tiende a caer abruptamente dependiendo la data de la patología inicial, porque muchas veces estas roturas vienen por sobreestrés y por causas calcificantes previas. Bien, entonces, a diferencia de las roturas totales, la rotura parcial siempre mantiene el patrón de tensión de la fibra muscular, ¿cierto? Podemos ver parte del componente muscular en la inserción,
pero tenemos hallazgos de aumento de señal, principalmente en las técnicas de P y T2 con técnicas de saturación grasa, porque hay una compensación secundaria producto de este trauma, de este estrés musculoesquelético que genera una respuesta, ya sea por las bursas que puedan existir a nivel local, ya sea en el hombro, por ejemplo, ya sea, y que generan un aumento inflamatorio principalmente en las zonas de inserción. Habitualmente es la inserción la que se ve más afectada. Es difícil ver patrones infiltrativos edematosos dentro del músculo, a menos que ese músculo haya tenido un trauma directo o parcialmente directo. Así que este patrón tiende a estar bien cerca de las zonas de inserciones. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro dónde están insertados nuestros músculos. En segundos casos, cuando hay una respuesta mecánica importante, genera un aumento significativo de los líquidos sinoviales, por ejemplo, a nivel del hombro, ¿cierto? O a nivel de la rodilla, genera una respuesta inflamatoria local, que eso, la sintomatología es bastante clara y evidente, porque el paciente se presenta con una presión local, disminución de la motilidad, ¿cierto? Aunque no es tan agresiva la disminución del movimiento local como en las roturas completas, donde el paciente definitivamente pierde la capacidad de poder mover en algún segmento, en alguna orientación determinada. Ahora, las roturas, dependiendo de qué tanto se desprenden de la zona de inserción, se pueden medir. Eso no es pega de nosotros, es pega del radiólogo. Sin embargo, que tenemos que conocer cuáles son los planos de relevancia para poder caracterizar las zonas de inserción. En el caso del hombro siempre van a ser los planos coronales, porque obviamente el tendón que tiene mayor repercusión en el manguito rotador es el supraespinoso, ¿cierto? Y que eso viene con un arrastre de la estructura del manguito rotador en su totalidad, porque se disminuye el coraco acromial y genera una respuesta también secundaria del tendón del bíceps. Entonces, además, hay un aumento significativo del líquido sinovial alrededor de la cápsula, que eso genera una respuesta inflamatoria y dolente para el paciente. De la misma forma ocurre a nivel de la rodilla, sobre todo cuando hay roturas parciales de los ligamentos cruzados, ya sea anterior o posterior. Bueno, el anterior es que genera una mayor repercusión en la capacidad biomecánica de la zona, pero indistintamente de ese patrón, siempre el paciente genera una respuesta de reducción de la motilidad local y una condición dolente importante, que muchas veces los tratamientos de analgésico no son suficientes para poder tolerar y tienen que pasar a tratamientos de infiltración. Ahora, las luxaciones y subluxaciones en realidad no se ven mucho en resonancia, un patrón que habitualmente lo ven o en radiografía o en ecografía, porque necesitan una resolución inmediata, son consideradas condiciones de prioridad, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones pueden generar una oclusión parcial o completa de los paquetes neurovasculares. La ecografía, si bien es cierto, es el gol estándar junto con la radiografía para la pesquisa de luxación y el control después de la reducción de esa luxación, pero muchas veces de cómo y dónde fue la luxación genera una respuesta secundaria local, habitualmente edematosa, o fracturas ocultas o microfracturas que estas técnicas no son capaces de visualizar y que tenemos que complementar con resonancia para poder ver el factor de evolución y posibles tratamientos para este tipo de lesiones. Así que ya sabemos que las patologías asociadas a inestabilidad, ¿cierto?, son bastante comunes en las zonas de inserción, en donde por alguna causa mecánica bajo estrés importante genera una una impactación de la zona de la inserción, haciendo que parte del ligamento donde está inserto en la trama ósea se desprenda completamente y este se ve acompañado de componente óseo. Una de las más Hill-Sachs, que esta fractura puede verse tanto en los planos axiales como en los planos coronales, principalmente en el plano coronal, y se presenta como una especie de muesca, ¿cierto?, que en la cara posterolateral de la cabeza del húmero. Dentro de las lesiones musculares tenemos varias, pero vamos a ver las que son más comunes, que son los desgarros, los hematomas, ¿cierto?, y algunos procesos infiltrativos como la osteomielitis. La denervación se caracteriza por grupos de fibras que son de carácter atrófica. Esta condición genera una respuesta inflamatoria importante, haciendo que los T2 con técnicas de saturación grasa sea la técnica idónea para poder caracterizar y pesquisar este tipo de lesiones, sobre todo cuando se encuentran en sus fases subagudas. Estas lesiones, cuando pasan a una fase crónica y tienden a tener un reemplazo graso, tienden a tener este aumento de señal, pero a medida que va pasando el tiempo, el componente edematoso tiende a reabsorberse y reemplazarse por componente graso. Así que es importante que, dependiendo de
cuando existe esta sospecha de denervación, se pueda categorizar bien por resonancia. La necrosis también es otra de las causas habituales, sobre todo en pacientes intrahospitalarios que tienen infecciones y que son causas secundarias a condiciones hospitalarias primarias, ¿cierto? Es una condición muy grave puesto que se pierde componente muscular y es de forma irreversible, ¿cierto? Estas lesiones pueden ser principalmente de causas inflamatorias, pero en algunos casos pueden tener avances infecciosos bastante importantes. Así que en este sentido, las potenciaciones que son de mucha importancia van a ser todas. El T1 para ver si el proceso infiltrativo infeccioso llegó a trama ósea y se tenga que amputar en el peor de los escenarios, ¿cierto? El T2 para ver la morfología muscular y ver cuántos parte de los componentes de los compartimientos musculares se ha perdido, y el STIR que te demuestra las caracterizaciones inflamatorias o infecciosas locales y cómo está respondiendo con el uso de medio contraste que es tan activa en la zona que se van a complementar, ¿cierto? Con la técnica T1 FASAT con medio de contraste, ¿ya? Ahora es importante que tener en consideración que este tipo de pacientes habitualmente llegan a resonancia con el proceso activo, así que hay que tener cuidado con pacientes que tengan cuadros febriles o que hayan pasado por aseos quirúrgicos y que pueden generar una repercusión exacerbada, puesto que estos exámenes de por sí son bastante largos, más aún cuando los pacientes se solicitan bajo anestesia. Las laceraciones son bastante comunes. En el Hospital Barros Luco me tocó en más de una ocasión atender a algún paciente con una lesión importante, ¿cierto? Este tipo de lesiones generan una respuesta de los tejidos blandos bastante importante, porque genera no solamente el edema, sino que los hematomas locales, que a diferencia de otras secciones son bastante característicos, en donde forman pseudomasas que son bastante encapsuladas y generan un componente heterogéneo. Así que en este caso también el pool del T1, del T2, del STIR, de secuencias gradientes y aparte del T1 con medio contraste van a ser fundamentales para caracterizar el grado del hematoma junto con la respuesta edematosa, cuánto tiempo lleva ese edema, factor infiltrativo, atrófico muscular generó ese tipo de lesión. La resonancia te permite caracterizar con una gran especificidad cuál es el comportamiento desde el proceso mismo de la laceración hasta la data que lleva hasta ese entonces. Y obviamente vamos a estudiar siempre en al menos dos planos, perpendicular a los ejes de fibras musculares, ¿cierto? Y al menos un eje largo, ya sea coronal o sagital. Bien, como les comenté, las hemorragias, ¿cierto? Los hematomas es una consecuencia obviamente del trauma que pueden llevar, sea laceración, sea de trauma indirecto, indistintamente de la causa. Siempre lo tenemos que evaluar en el pool de potenciaciones que nosotros tenemos, porque dependiendo de eso podemos ver la data postraumática y eso se va a generar una respuesta tanto en el T1, en la respuesta de la relajación T2 y en las técnicas de saturación en grasa, tanto en el T2 como en el T1, más la utilización de medio de contraste. Estas lesiones, como les dije anteriormente, se demuestran de forma encapsulada, bastante delimitada y con componentes bastante heterogéneos por la respuesta de la hemoglobina, dependiendo del estadio de que se encuentre esa lesión postraumática. La osteomielitis es una infección del hueso que muchas veces puede pasar a una infiltración infecciosa de la trama muscular. Esto puede llegar a través del torrente sanguíneo, ¿cierto? Habitualmente son por causas bacterianas. Genera complicaciones bastante severas en los pacientes que puede llegar a la amputación e inclusive la muerte. La osteomielitis pasa por distintas fases, que no la voy a pasar ahora en honor al tiempo, pero tienen localizaciones bastante recurrentes, como son la metástasis distal del fémur, las metáfisis proximales de la tibia, las metáfisis proximales del fémur, las metáfisis proximales del húmero y las metáfisis distales del radio. Si se fijan, casi todas las zonas son de huesos largos, aunque me he encontrado con pelvis que han sido bastante agresivas, sobre todo por escaras, ¿cierto? Bien, entonces la respuesta de la osteomielitis es una caída abrupta de la señal que se demuestra con bastante claridad en las potenciaciones T1, que son de características óseas, ¿cierto? Y que generan una respuesta exacerbada de la señal en las técnicas con supresión grasa, ya sea en el STIR con las técnicas de medio contraste y saturación grasa que permiten cuantificar el grado de actividad que se encuentra ese proceso infiltrativo, ¿cierto? Estas lesiones muchas veces cuando se presentan en huesos largos pueden estar acompañadas de encapsulamientos de abscesos locales que se reflejan bastante bien en las técnicas con saturación grasa y medio de contraste, que son las potenciaciones T1, y que esto genera una respuesta también en las partes blandas, así que no solamente afecta el componente óseo
sino que además puede generar una respuesta irreversible de partes blandas, partes musculares. Es muy raro encontrarse con abscesos medulares, pero sí puede verse en casos muy avanzados, bajo tratamientos no exitosos, puede existir abscesos medulares. Me he encontrado con muy pocos casos, pero se puede dar, y habitualmente cuando se encuentran en esta fase ya las condiciones son irreversibles y los tratamientos son de amputación. La celulitis es un proceso de inflamación de la capa subcutánea, ¿cierto? Por causas traumáticas, sea por quemaduras, sea por algún proceso infeccioso, ¿cierto? Y que habitualmente es muy importante analizar el componente graso subcutáneo que genera como respuesta a la celulitis. Este patrón es habitualmente una respuesta edematosa local, tanto en la capa dérmica como en los componentes subcutáneos, los componentes que se encuentran a nivel subcutáneo y musculares, ¿cierto? Esta capa grasa que nosotros tenemos. Y esto obviamente en el T1 se va a presentar como una caída abrupta de la señal entre los fascículos que se producen por las capas subgrasa y aumentos significativos de las señales, principalmente en los componentes T2 con técnicas de saturación grasa. Por eso es muy importante hacer un T2 FAST-SAT. El T2 por sí solo no va a generar gran ayuda, sino que necesitamos las técnicas de saturación grasa para demostrar la causa edematosa. Tras la administración del medio de contraste, la captación es difusa, no muy fuerte como en las otras patologías que hemos visto, pero genera potenciación del medio de contraste. Este patrón no infiltra componentes musculares, habitualmente solamente se ven afectados los componentes fasciculares subcutáneos grasos que se comportan como un patrón infiltrativo, ¿cierto? Y que van pasando alrededor de todas las fases por un mecanismo de transporte, ¿cierto? Y la fascitis necrosante es una infección muy rara que se da, la he visto, pero es muy rara, ¿cierto? Habitualmente es por enfermedades de origen bacteriano que no tienen respuesta a los antibióticos más habituales, son bastante agresivas esta condición infecciosa, y lo que hace es una infección de la trama subcutánea y una infección de los componentes de las fascias musculares que conforman los compartimientos musculares. Por lo tanto, estas lesiones generan una respuesta bastante inflamatoria y puede en muchos casos ocasionar unas encapsulaciones en absceso que tienden a caracterizar una caída de la señal abrupta en el T1, una respuesta bastante exacerbada en las potenciaciones T2 con técnica de saturación grasa. Para estos casos, y como habíamos comentado anteriormente, es aquí donde tenemos que ocupar las técnicas gradientes que nos van a permitir cuál es el grado de infiltración de las fascias producto del desprendimiento de los componentes surfaltantes que pueden estar como acción radical y puedan comportarse como elementos ferromagnéticos. Por lo tanto, en este tipo de secuencias, las gradientes deberíamos ver las fascias completamente distorsionadas, difusas en su patrón habitual, ¿cierto? Y con una caída significativa de la señal por el desprendimiento de los elementos surfaltantes. Las lesiones nerviosas, si bien es cierto, entran en esta categoría, pero tienen un patrón único y esto se refleja en cualquier segmento donde haya afección de los nervios. Habitualmente las neuropatías de atrapamiento se dan principalmente en la zona donde generamos una flexión o extensión o una biomecánica bastante exacerbada a diferencia de otras estructuras, ¿cierto? Lo que genera una neuritis local como respuesta sintomatológica en el paciente. Estas lesiones como efecto de atrapamiento tienen que estudiarse siempre perpendicular al eje largo de dirección del nervio, o sea, en este caso en los planos axiales. ¿Por qué? Porque genera una señal alta en T2, sobre todo en T2 y en T2 con técnica de saturación grasa, que se caracteriza por un aumento de la señal entre el nervio y a través del nervio, ¿cierto? Alrededor de la vaina y infiltrando parcialmente el componente neurológico de la trama periférica. Así que es importante conocer las ubicaciones anatómicas de los nervios y no confundirnos con algún componente vascular, sea arterial o venoso. Los síndromes de compresión, como el síndrome de túnel campiano, también se presentan de la misma forma. Siempre tienen que estudiarse perpendicular al eje largo de la inervación local, ¿cierto? Y
Además, no solamente podemos estudiarlo en ese plano, sino que necesitamos una potenciación explícita, que es el T2 con técnica de saturación grasa. ¿Por qué? Porque me interesa ver si eso está inflamado o no está inflamado, que genera la neuritis sintomatológica del paciente. Así que habitualmente es el T2 FASAT más que el T2 por sí solo el que genera el hallazgo típico con un aumento significativa de la lesión, sobre todo en un patrón infiltrativo dentro del componente neural. Y finalmente las lesiones cartilaginosas son varias, pero vamos a pasar las más de mayor relevancia. Las enfermedades degenerativas articulares son la más frecuente. Es algo que es sí o sí van a estudiar por resonancia. Las otras modalidades imaginológicas quedan cortas en sus características técnicas para poder caracterizar este patrón, porque tenemos secuencias que están hechas, están diseñadas y caracterizadas diagnósticamente para la evaluación de este tipo de anatomía, ¿cierto? Así que habitualmente los vamos a valorar en el TP con técnica de saturación grasa y además en los T2 con técnica de saturación grasa. Muchas veces este proceso degenerativo puede llegar a ser tal de desgaste que puede generar una respuesta edematosa ósea que genera como en su sintomatología clínica dolor persistente que no responde a los tratamientos de analgésicos. En este caso, acá tenemos una enfermedad degenerativa articular, ¿cierto? En donde se demuestra una inflamación ósea producto de la pérdida del componente cartilaginoso, y eso conlleva a que el movimiento local óseo se vaya exacerbando y genere una respuesta edematosa por el impacto óseo directo que existe entre esas carillas, ¿cierto? En el T1 se va a demostrar con una disminución significativa de la señal del componente óseo cuando está con una infiltración edematosa, y en el T2 con técnica de saturación grasa con un aumento de la señal. Habitualmente las carillas articulares se pierden, aunque estas potenciaciones que estamos viendo acá no categorizan significativamente las carillas articulares, sino que es el TP con técnica de saturación grasa, y en particular en la muñeca tenemos el coronal gradiente merge, ¿cierto? Las fases gradientes coherentes con Hansen que nos permiten caracterizar el cuerpo articular, aunque no están puestas ahí, pero es importante que ustedes lo recuerden. Tenemos las causas infiltrativas cartilaginosas por procesos inflamatorios activos, que es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, bueno, ustedes la conocen, habitualmente de causa autoinmune, ¿cierto? Y lo que genera es una respuesta inflamatoria de la cápsula membranosa que existe alrededor de los componentes articulares, ¿cierto? Hay un aumento significativo de la componente sinovial, pero a la vez existe pérdida del espacio de la cavidad sinovial. Así que es importante poder caracterizar estas lesiones principalmente con las técnicas de P con técnica de saturación grasa y el uso de medio de contraste. En las imágenes obviamente que tienen uso de medio de contraste van a generar una captación local periférica de la vaina membranosa en donde se está generando el proceso inflamatorio, mientras que en los T1, dependiendo cuál es el grado de infiltración de estas lesiones, dependiendo obviamente de la data de la paciente y del componente cartilaginoso residual que vaya quedando, puede existir que haya una respuesta edematosa, una respuesta ósea local. Acá tenemos una artritis reumatoide avanzada en donde efectivamente el proceso inflamatorio llega y el proceso activo llega a ser tal que genera una respuesta inflamatoria activa a nivel óseo. Y lesiones adyacentes que son de caracterización bastante simple, como los quistes sinoviales, ¿cierto? Los quistes, como dice su nombre, un quiste es un aumento significativo de líquido alrededor de las vainas, ¿cierto? Membranosas subcapsulares que generan una retención completa de componente acuoso. Este componente acuoso es bastante homogéneo, bastante estable imaginológicamente, y se ven abruptamente hiperintenso en el T2, sobre todo con técnica de saturación grasa, y en el DP, mientras que en el T1 la señal cae. Estas no dan mayor respuesta a la administración de medio de contraste porque no son lesiones que crezcan producto de alguna alteración celular, sino más bien por algún defecto de los componentes submembranosos de las cápsulas sinoviales. Tendinitis que tienen causa calcificante, en este caso generan una respuesta crónica. Las tendinopatías asociadas sobre todo por sobrecarga o por sobreestrés, ¿cierto? Si bien es cierto, la radiografía es un patrón inicial de caracterización de las calcificaciones, es aquí donde la gradiente entra en juego también para caracterizar qué tanto es el componente calcificante,
hace cuánto creció ese componente calcificante y si es un patrón que puede ser reversible o irreversible. Habitualmente cuando encontramos patrones calcificantes, la gran mayoría de los casos son de forma irreversible por estadios crónicos de las enfermedades. Así que la secuencia gradiente, indistintamente del plano, obviamente tienen que ocupar el plano de mayor representación anatómica, les va a demostrar que mientras más sea la caída de ese elemento calcificante, mientras más componentes cristalinosos tenga, cristales asociados, ¿cierto? Van a tener mayor componente tardío en la patología, y eso obviamente en la respuesta al tratamiento es poco probable que se pueda revertir esa condición. Las bursitis son nuestros airbags, ¿cierto? De nuestro cuerpo, que son habitualmente una respuesta a una sobrecarga o un estrés mecánico de nuestras articulaciones locales. Las más habituales son las del hombro, ¿cierto? De la articulación glenohumeral. Estas se prenden o se activan como los airbags cuando hay, como les digo, una sobrecarga importante de la biomotilidad local, y que se presentan como un aumento significativo de la señal, homogéneo tanto en el T2 con técnica de saturación grasa como en el DP con técnica de saturación grasa, pero con bordes bastante irregulares que tratan de adaptarse a la anatomía local, ¿ya? Estas a nivel del hombro son bastante chillonas imaginológicamente y no requieren la administración del medio de contraste, porque solamente, y ya sabemos por la etiología, que tienen una respuesta inflamatoria, y que a medida que se van tratando esas condiciones, si es que son favorables los tratamientos, tienden a reabsorberse con el tiempo. Las fracturas postraumáticas de algunas secciones que son de difícil osificación, como en el caso de la clavícula, generan una respuesta de callo que muchas veces la radiografía no son capaces de demostrarse en su totalidad y tienen que evaluarse por resonancia magnética, o en pacientes que tengan un bajo componente restitución ósea, dependiendo de la edad, sobre todo pacientes que son más longevos, que es necesario ver qué tan osificado se encuentra ese callo, qué tanto avanzado la regeneración ósea. Así que en estos casos el T1 es el idóneo para caracterizar los callos de restitución, y no requieren uso medio contraste, porque estas lesiones por su componente regenerativo van a aumentar la señal con el uso de medio contraste, pero no por un patrón patológico, sino que con una respuesta fisiológica local. Obviamente, mientras menor sea la respuesta, mientras más longevo sea el paciente, mientras menos factores hormonales hayan, obviamente va a ser mucho más baja la respuesta hacia el medio contraste. Espero que hayas podido entender más o menos cómo se comportan los procesos patológicos. Esto es una pincelada, podemos estar horas hablando de patología musculoesquelética, pero esto es lo fundamental que deberás saber al momento de hacer tus protocolos musculoesqueléticos. Que estén muy bien, nos vemos.